Hola a todos y todas, soy Pablo Pulido, CEO e ingeniero jefe de Estudio 1. Pues mi trayectoria... yo empecé, como asistente en un estudio de grabación grande, en los estudios de Cinearte de Madrid, allá por el 2005 más o menos. Empecé trabajando con un productor... Yo soy de Vigo, pero empecé trabajando con un productor gallego también de Vigo, casualmente además, porque fuimos a grabar como músicos un disco con él y, y empecé a trabajar como asistente. Yo había estudiado sonido, el módulo de sonido, en una escuela y empecé a trabajar con él. Empecé pues eso, de asistente total, pues desde de todo, llevando cafés. Eh, la verdad que rápido empecé a ya trabajar como asistente, como ingeniero de Pro Tools, en el ordenador. Empecé a grabar algunas cosas, muy resumidamente, o sea, y luego seguí, ya empecé a hacer alguna mezcla y realmente ahí me cultivé mucho porque siendo asistente vi trabajar a muchos ingenieros, vi trabajar a muchos productores, pasaba un montón de músicos por el estudio. Y eso fue más o menos aproximadamente hasta el 2010, 2009 realmente. En 2010 ya nos hacemos Luis y yo, que es lo que es Estudio 1, la empresa hoy en día. Y nos ofrecieron, este productor con el que yo trabajaba, dejó la gestión del estudio y se volvió a Vigo y hacer otros negocios. Y le ofrecieron a él realmente, se llama Pablo Iglesias, un nombre hoy en día, ojo. Y en la época recuerdo que él dejó el estudio para dedicarse a otras cosas. Sí, ahora tiene un estudio pequeño en Vigo, pero se dedica a otras cosas, básicamente a la hostelería. Tiene una sala de conciertos, discoteca y tal, y tiene un par, de hecho tiene dos. Y él se fue para allá y le ofrecieron a él gestionar, porque cambiaba la dirección, digamos, de Cinearte en general, en total, y le ofrecieron gestionar digamos, la parte de músicas otra vez, del estudio de grabación de música, y él no lo quería hacer y me llamó a mí, porque yo había sido el último con el que había trabajado él, y me dijo, tío, si te interesa, si estáis... Dije, pues justo en ese momento estábamos Luis y yo ya viendo qué hacer, asociados, pero viendo qué hacer un poco, que si locales de ensayo, un proyecto ahí por medio. Entonces nos ofrecieron esto y él nos ofrecía comprar, nos vendía todo el outboard que él había metido allí para trabajar allí. Todavía tenemos todo ese outboard prácticamente. Alguna cosa vendimos y tal, pero tenemos casi todo. Y nada, pedimos un crédito al banco y lo empezamos a gestionar, Luis y yo. Hasta que en 2012, más o menos, en enero de 2012, si no recuerdo mal, o 2013, esto lo construimos en... Sí, eso es, enero de 2012. Eh, pues cerró. El estudio cerró en un momento. No sé exactamente, no recuerdo exactamente la fecha, pues soy un poco malo para eso. Pero el estudio cerró. Eh, entonces, nada, después de dar unos pocos de tumbos, no saber bien qué hacer, teníamos ya todo el equipo, teníamos bastante backline, ya habíamos invertido cosas. Pues el estudio, eso, pasó a cerrar porque volvió a cambiar la dirección y nos tuvimos que ir. Pero en un momento dado nos ofrecieron que iban a venderlo todo y nos querían llamar a nosotros de primero, me llamaron a mí, porque habíamos sido los últimos también en trabajar allí. Entonces de ahí pues compramos un montón de cosas, la verdad. Hicimos un paquete, compramos la Solid State, 2 MCIs, grabadores de cinta, un montón de microfonía, pues eso, el sueño un poco de cualquier tío que quiere montar un estudio, quiere dedicarse al audio, ¿no? Como hacer un paquete de un estudio que cierra. Eso era como una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Entonces compramos todo ese equipo y apareció esta nave porque es un antiguo negocio de la familia y de la familia por parte de mi mujer. Y nada, nos dijeron, bueno, pues si queréis montar un proyecto aquí, adelante. Y construimos Estudio 1, que es lo que es hoy en día. Y bueno, con muchos avances que hemos ido con el tiempo haciendo y tal, pero en principio construimos los 3 estudios. Realmente estos dos, el A y el B,
sala control A, sala B control B, o sea, sala B control B, y el estudio C lo terminamos después, el estudio C y la cocina lo terminamos tiempo después, unos meses después de abrir, de inaugurar, y aquí, lo que es la sala R hoy en día era un plató diáfano, la obra llegó, digamos, hasta ahí, lo hicimos nosotros, con nuestras manos, menos el pladur y el ladrillo, pero el resto lo hicimos todos nosotros. Luis y yo, y con más gente que estaba en ese momento trabajando. Y nada, esto es un poco hasta el día de hoy. Llevamos aquí prácticamente 7 años. Y ahora en marzo hacemos 7 años. Y nada, poco más. Pues, ¿cómo planteo una grabación en el estudio? Depende, la verdad, de muchas cosas, pero normalmente lo que solemos hacer, lo que hacemos, es pedir la máxima información posible de qué se va a hacer. Primero, qué elementos se van a grabar, importante. Cómo se va a grabar, que también es muy importante, porque nosotros tenemos aquí la suerte de poder hacer muchas cosas en directo, que la gente toque a la vez y separar las cosas en cabinas, los amplificadores en casetas, o sea, en espacios diferentes, que todo el mundo esté tocando en la misma sala con auriculares, pero que las cosas estén grabando por separado en espacios distintos. Eso es un poco lo primero. Y después, muy importante, que siempre lo solemos hacer también, y lo suelo hacer, es pedir referencias. Pedir referencias de audio. O sea, pedir referencias de cómo les gustaría que acabase sonando su disco, o su EP, o su canción, o qué se va a hacer, si se va a hacer lo que estaba diciendo antes, si se va a hacer en directo o se va a hacer, digamos, por partes, por pistas, ¿no? Primero, pues la batería, o después el bajo, después, ¿no? Como un poco también a la antigua usanza, que son las dos maneras. Y si va a haber vídeos, si no va a haber vídeos, si va a ser todos tocando a la vez en la misma sala con los instrumentos dentro de la sala también, que hay gente que lo quiere. Entonces, un poco primero saber la logística y saber qué se va a hacer, ¿no? Para que luego no haya, o sea, para jugar siempre con ventaja a la hora de hacer los montajes, a la hora de plantear un rider. Saber, es importantísimo saber qué elementos hay también por la elección de previos, la elección de micrófonos, la elección de qué voy a usar, qué control voy a tener, o sea, cuál de los 3 controles voy a tener, etcétera, etcétera. Entonces es un poco el planteamiento, realmente es ese, saber qué va a pasar, intentar saber al máximo detalle qué va a pasar y a partir de ahí saber referencias, etcétera, etcétera, y depende cómo sea el resultado que quieran finalmente, usar una microfonía u otra, o eso es un poco como de producción sonidística, le podríamos llamar, ¿no? Como de producción de sonido. ¿Cómo planteo una gira? ¿Cómo preparo una gira? Bueno, realmente vuelvo un poco a lo mismo. Es un poco saber lo que quiere el artista, ¿no? O sea, saber un poco lo que va a pasar y anticiparse mucho. Para mí es muy importante. Anticipar mucho lo que va a pasar, ¿no? O sea, lo que quieren que pase. La manera es, siempre intentamos que haya unos ensayos generales, a poder ser con las mismas mesas o la misma tecnología o muy cercana a lo que se va a usar en la gira. Tanto de microfonía como de mesas de mezclas, etcétera, etcétera. Y bueno, realmente en muchos de los casos, como es el de Raiden, con el que giro habitualmente, que es un montaje de 6 músicos en el escenario, bueno, pues llevamos stems, llevamos programaciones y tal. Entonces, bueno, todo eso se diseñó en su momento, cuando se planteó como qué tarjeta de sonido comprar, qué salidas utilizar, cómo agrupar los canales para yo tener control, o sea, cómo preparar esos stems, ese tipo de cosas, ¿no? Es un poco lo que realmente es anticiparse a lo que vaya a pasar. O sea, ¿qué es lo que quieren? Que te expliquen qué es lo que quieren, se hacen reuniones y luego se plantean las giras, tanto técnicamente como logísticamente. También por cuántas furgonetas hacen falta o cuánto backline vamos a llevar, qué es lo que vamos a llevar nuestro y lo que no, qué es lo que se va a alquilar y lo que no, etcétera, etcétera. Es un poco, bueno, la manera de intentar poner un margen de error muy grande antes de que ocurra, ¿no? O sea, como que anticiparte a todo realmente. O sea, esa es un poco la premisa. Y hacer unos muy buenos ensayos generales.
Para mí eso es... También giro con otros artistas como Carmen Boza, Marlango, Alejandro Pelayo, etcétera. O sea, he trabajado con Los Vinagres, estoy trabajando con ellos también. Mucha gente, ¿no? Entonces, cada una, además, es de una manera, porque también luego el artista, o sea, en el fondo es lo mismo, pero cada uno tiene sus exigencias o le gusta más una cosa que otra. Hay cosas que en giras que van completamente, el pack completo de todo lo llevamos nosotros o lo lleva, digamos, el artista, y en otras pues hay cosas que se alquilan, etcétera, etcétera. Entonces es un poco, pues eso, lo mismo que con una grabación de estudio, anticiparse. Para mí es eso. Eh, para mí una vivencia en concreto, o sea, una buena vivencia en concreto, una buena sensación, pues no podría elegir. He tenido, por suerte, muchas, la verdad. Y es un regalo poder currar con una cosa que te apasiona, una cosa en la que te gusta. Para mí, eso es más importante que nada. Es decir, yo vengo feliz al estudio a trabajar. A pesar de que mi situación es también de jefe, entonces es también de empresario, ¿no? Pero cuando yo vengo a grabar o cuando los días que me toca grabación o tal, es un regalo total poder dedicarte a algo que te apasiona realmente, ¿no? Y que puedes pensar en ello y que estás pensando en ello y no te cuesta. Para mí, o sea, no elegiría nada en concreto y me lo he pasado muy bien, también lo he pasado muy mal. Eso es la realidad, hay que ser realistas también. Pero supongo que como en cualquier oficio, ¿no? O cualquier trabajo. Pero para mí la verdad es eso, no podría elegir ninguno en concreto, sino decir que es muy guay dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Pues la verdad que un artista que me haya influenciado, o sea, un disco, ¿no? Que me haya influenciado en cuanto al sonido. También hay muchos, en realidad, ¿no? Pero sí que podría concretar que me llamó mucho la atención en su día un disco que después de ya de años de carrera, que es el Currents de Tame Impala, que además investigué mucho sobre él, porque me parecía, no sé, me voló la cabeza, o sea, me parecía revolucionario en cuanto a sonido, me parecía hecho de una manera que, bueno, que sí, que seguramente habría música en ese momento que también se hubiese hecho así, pero a mí me llamó mucho la atención. Ese es uno de los discos como modernos, digamos, que ya tiene sus años, pero modernos que me impactaron mucho. También White Pony de Deftones, que fue un disco como que revolucionó en la época que era como el metal estaba de moda y todo esto. Aquello fue como, ostras, como... Es un poco como atemporal. Nevermind de Nirvana también, en la época grunge, eso de sonido. Hoy en día, para mí, esto es una opinión completamente personal, como todo, pero para mí es un disco como atemporal de sonido. O sea, es decir, ese disco podría haber estado hecho para mí hoy. No veo ninguna cosa mala de época, como mucha reverb, por ejemplo, en los 80, o no saber cómo colocar unas guitarras como a principios de los 90, desde mi punto de vista, o en los artistas que a mí me gustaban, que seguro que hay gente que ha trabajado maravillosamente, que hay tanta música que a mí al final es infinito, pero fue uno de los discos que son, primero por música, por canciones, porque fue por lo que te entra, ¿no? Y luego analizándolo por sonido, en realidad. Y luego me empezó a gustar mucho el sonido y me empecé a interesar, y luego ya supe quién era Andy Wallace, que es el mezclador de ese disco, que luego había hecho otros muchos discos que me habían gustado también mucho, y como que todo me iba ahí, ¿no? Como que el crédito lo veía y decía, yo creo que va a ser este tipo. Es una de las cosas que también se podrían comentar, es un poco aparte, que hoy en día no se ven los créditos. Hoy en día, con todas las plataformas digitales, me parece una pena, la verdad. O te compras el disco o lo buscas o no encuentras el crédito. Y antes, recuerdo que, claro, como solo había formatos físicos, se peleaba muchísimo el crédito. Es una de las cosas ahí que creo que es interesante para un debate o para planteárselo. Porque, claro, es que estaban, creo que leí hace poco, intentando integrar en Spotify quién había hecho cada cosa, pero que me parece importantísimo. Es que antes se peleaban muchísimo, o sea, por créditos había realmente broncas, claro, porque te tenías que asegurar realmente, o tenías que llamar y asegurarte realmente que te iban a poner, porque es que era tu currículum, no había otra manera de saber, no había internet. Entonces era un poco la cosa. Pero sí, esos discos me impactaron. Hay muchos, muchísimos. Muchísimos discos que... Luego pasa una cosa también, que no sé si le pasará al resto de ingenieros, o a mí me pasa.
que al revés. O sea, que hay discos con canciones muy buenas, pero el sonido, como me dedico a esto, no me gusta, o lo veo, o sí, o suena flojo, o no suena como yo tendría en la cabeza, o está mal, que a veces pasa, y no soy capaz de escucharlos. O sea, no puedo. No, o sea, sí puedo, coño. Están y los escuchas, ¿no? Pero me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo hacer el ejercicio de quitarme, evadirme de eso, con lo cual supongo que se llamará deformación profesional, ¿no? Pero es una putada, ¿eh? Es una putada grande. Pero bueno, realmente la música que es buena, muy en porcentaje muy bajo, está mal el sonido, ¿no? En general está muy bien.